El sol sale por el oeste, desde Extremadura para el mundo. Panderito arroyano, ¿quién te tocará? De noche con la luna y aunque nevara la rama, aunque nevara rezará. Me dicen que te olvidé y que disparati. No te fuera querido para olvidarte a la rama, para olvidarte y rezará. Eres amiga. Bueno, 11:09, iniciamos la segunda hora de sol en este apasionante viernes 21 de febrero de 2020, cuando ya les decimos está iniciándose esa marcha de agricultores desde el Carrefour de Mérida hasta Presidencia de la Junta de Extremadura. Nuestros ojos allí van a ser los de Carmele Pellitero. Luego a las 11:30 pasadas la llamamos para que nos cuente qué está pasando, cómo se está moviendo todo eso. Pero entramos ya en el tiempo de la corrobra con el Collazo. Juan Pedro ya está por aquí. Aló, buenos días, Collazo. Antonio, Nuria, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Bien, reempujando para adelante. Un día muy importante hoy viernes, para 21 de febrero. Para todos nosotros que nos alegramos de festejar este día de la lengua mairi, Día de la Lengua Madre. Por lo tanto, por lo claro que está, tenemos que festejarlo con el extremeño, con el afada y con el portugués arrayano. Como Sí. no, ahí estamos de celebración todos. Día grande, como dices, día grande en plenos carnavales, o sea que hay muchos motivos para celebrar. Además, hoy la corrobra va a ser un poquito especial. Sí. También está el Collazo Dani por ahí. Dani, ¿qué tal? A los buenos días. Sí, a los buenos días. ¿Para quién andamos? ¿Cómo va Hoy eso? hoy lo tenemos todo el mismo día. Sí, Eso está sí, bien, sí. además en viernes, o sea, ¿qué más queremos? Tenemos Está todo viernes, estupendo. tenemos Antruejo, tenemos también campo y laboreo del campo con estas manifestaciones. Y tenemos a los zagalines, los más pequeños, que son los que tienen que parrar, que falar la nuestra luenga. Exactamente. Por eso ya digo que hoy va a ser un poquito especial, porque vamos a escuchar a los niños y niñas más pequeños hablando en sus lenguas maternas, gusto. no única lengua materna, sino la lengua de los 3 lugares. Ahora les contamos por qué. Pero tiene mucho que ver todo este amor por la... Luego escucharemos las interacciones, dicen siempre el Collazo, Extremadura es la su cultura, ¿no? La cultura extremeña, el modo de vida tiene mucho que ver con la gente del campo, que hoy está de nuevo en la calle, que está sufriendo mucho estos días, y con ellos todos los demás, porque ya decimos que si eso se desmorona todo, ¿no? El otro día lo hablábamos, en un pueblo, si los agricultores dejan de funcionar, dejan de funcionar los comercios, dejan de funcionar los bares y deja de funcionar el pueblo entero, ¿no? Estamos hablando de todo un modo de vida que se tambalea. No sé si vosotros, Dani y Juan Pedro, lo veis así. Tal cual, Dani, empieza tú si quieres. Claro. Esto es hay muchas charlas que a luego de cuando termina la charla en Acaraba es el tema que siempre resulta, ¿no? El que va todo de la mano, ¿no? Es decir, esta cultura rural, si se farrunga lo que es eso, el laboreo, la agricultura, la ganadería, pues se farrungan también la fiesta y al revés, ¿no? Van de la mano, ¿no? Si una cosa se viene abajo, la otra, estamos en lo mismo, ¿no? Entonces tenemos que envernecer, que a la vez hemos dicho, no, con todas las cosas que hay que hacer en Extremadura, os preocupáis de la lengua y esas cosas. Digo, no vos imagináis, no vos figuráis lo mucho que tienen que ver una cosa con otra. Todo ligado, claro que sí. Y es que parece mentira, pero atento de todo esto que estamos a parrar, Antonio, Nuria, tenemos un poemina del amigo Javier Feijó que dice así: man que ya no se cierren las yuntas y ahora sean de ruedas las huellas, siempre habrá campusino con su pardo color de experiencia. Man que ya no de huertas la noria, pa' que el agua atiborre la alberca, siempre habrá campusino con sus manos abriendo con puerta. Man que el filo encorvado del jocino ya no siegue la espiga triguera, siempre habrá campusinos pa' la siembra y pa' la rastrojera. Man que agora las vacas sorbíen de los dedos que estrujaban sus tetas, siempre habrá campusinos al cuidado del ganado en la gesa. Man que el mundo se vuelva eletrino, porque agile pa'lantre la ciencia, siempre habrá campusinos trabajando y jurgando en la tierra. Siempre habrá campusinos.
esos extremeños, extremeñas que están hoy reivindicando las cosas que hacen falta, que precisan para que la vía en el mundo rural pues sea necesaria. Sí, sí. Bueno, pues hoy en el Día de la Lengua Materna tenemos un programa especial porque desde el IESO Val de Xálima, en Valverde del Fresno, se pusieron en contacto con nosotros para decirnos que tenían una radio escolar y que ellos querían hacer un programa en colaboración con nosotros en el que nos mostraran su instituto y además nos mostraran su forma de hablar, la lengua de los 3 lugares, ¿no? Uh-huh. Y entonces les dijimos, ¿por qué no nos mandáis directamente una presentación de vuestro instituto, pero contado en vuestras propias lenguas, ¿no? Vale. Ya digo, la lengua de los 3 lugares, pues en, por supuesto, Valverde, en Eljas y en San Martín de Trevejo. Pues nos han hecho eso, nos han mandado todo un documento sonoro en el que nos muestran su instituto, nos lo muestran radiofónicamente, nos lo explican y en su propia lengua. Así que vamos a escucharlos, ¿parece? Venga, vela aí. Venga. Bos días, soy Elsa, a directora do IESO Val de Xálima. Benvindos ao noso centro. Hoy sí, vos vamos a mostrar un pouco do noso centro. O noso centro imparte as enseñanzas da secundaria obligatoria, cursos de PEMAR e un ciclo formativo de electricidade e electrónica. Son un total de uns 130 alumnos e 30 profesores. É verdade que é un centro pequenino, pero temos moi bo ambiente. A continuación, vos vou a dicer un pouco de nosas características. Como sabéis, este centro está situado na Serra de Gata, donde se falan 3 variantes da mesma lengua, da fala. Por iso, 3 de nosos alumnos van a presentar o noso centro en cada unha das variantes. Por exemplo, Iván va a falar barberdeiro, Laura va a falar lagarteiro e Cristina va a falar en mañego. Vinde conmigo. Agora vos vamos a presentar algunhas das instalacións do noso centro. Por exemplo, en este pabillón principal temos a vitrina dos trofeos e diplomas que todos os anos nos van dando pois por as distintas participacións que femos. Por exemplo, todos os anos fixemos pois colaboracións solidarias con distintas asociacións, como a Carreira Solidaria con Save the Children, ou, por exemplo, con a Asociación Juega Terapia, con a que participamos para financiar a investigación para a cura do cáncer infantil. A continuación, vamos á sala de profesores. Vinde conmigo. Vamos a tocar para ver que profesores temos na sala. Acompañeime. Bos días. Buenos días. Hola, bos días. Eu soy Cristina e soy unha alumna de terceiro. Vos voy a ensinar o primer pabellón. Aquí temos conserjería, donde podemos encontrar a David. Hola. Bos días. ¿Tú qué traballo fais en este centro? Yo trabajo de ordenanza. ¿Y cuál es tu función? Mi función es coger el teléfono, hacer copias, orientar al público y ¿qué más te puedo decir? Voy a correos y hago los encargos oficiales. Agora vos voy a ensinar o despacho do informático, que se encontra ao final do pasillo. Bos días. Buenos días. Dime. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en este centro? 10 años y 5 meses. ¿Y en qué se basa TI trabajo en este centro? Pues dar soporte a los usuarios, profesores y alumnos y mantenimiento de los ordenadores, de las impresoras y de toda la red informática. Ahora vamos a ir a la secretaría, donde vamos a encontrar a Yolanda y a Marijose. Bos días. Bos días, Cristina. ¿Cuánto tiempo llevas aquí trabajando en el centro? Pues aquí levo 14 anos, desde o ano 2005. ¿Y cómo es que tú falas en fala? Porque soy mañega, soy de San Martín, que é un dos 3 pueblos falantes do Val de Xálima. Bueno, ¿y dónde está Marijose? Marijose ahora mismo está en clase. Ahora vamos a visitar a clase de terceiro.
Bos días, María José. Tú eres la profesora de Física y Química. ¿Qué estáis haciendo ahora? Pues ahora mismo estamos iniciando un proyecto que, bueno, vamos a realizar un juego acerca de formulación y primero, pues, dar primero unos contenidos teóricos para que después ellos tengan una base para realizar el proyecto. ¿Y qué opinas tú de los proyectos? Yo opino que es una manera diferente de que los alumnos trabajen y que ellos se acerquen más a la realidad de la educación. Agora vos vamos a ensinar o segundo pabellón. Hola, bos días, soy Laura y vos voy a presentar o pabellón de jefatura. Vente conmigo. Aquí, como podéis ver, podemos encontrar 4 clases. Está segundo A, segundo B, primeiro A y primeiro B. Y ahora vamos a entrar a cada unha delas. Aquí está nuestra profesora de francés, Rosa. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en el centro? Ça fait 1 an et demi. ¿Y te gusta este trabajo aquí? Beaucoup. J'aime beaucoup. ¿Te gustaría aprender la fala? Oui, pourquoi non? Pourquoi pas? Oui. Bueno, nos vamos a la siguiente clase. Vamos a entrar a la siguiente clase. Aquí están dando portugués. Bom dia. Olá, bom dia. Quanto tempo leves aqui no centro? Eu estou aqui há 10 anos. E tu, Carlos? Eu há 2 anos. E que asignatura deis? Português. E vos gostaria de aprender fala en vez de português? É claro. Sim, mas o problema é que são muito próximas e posso misturá-las. É o problema. É o problema. Mas queremos aprender as duas. É, exatamente. É que as duas. Bueno, vamos para a siguiente clase. Bueno, agora vamos a entrar a sala de apoio, onde está Lali dando aquí apoio aos meninos. Adelante. Bos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Lali. ¿Y tú qué asignatura das? Pues yo soy la maestra de PT, que doy principalmente apoyo curricular, además de trabajar objetivos específicos. En este caso, con esta alumna estamos trabajando lo que es la orientación, ¿vale? Saber diferenciar entre izquierda, derecha, arriba y abajo. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en el centro? Pues llevo desde septiembre, es decir, poquito tiempo, 4 meses y poco. ¿Y te gusta el centro? Sí, estoy encantada. Para repetir otra vez. Muchas gracias, adiós. Venga, de nada, hasta luego. Antes de entrar ao siguiente departamento, mira, aquí temos o noso favorín. E os recreos, pues, os críos venen aquí e xogan, porque sempre é un profesor de guardia e pues venen aquí os críos e xogan e fan torneos e competicións entre eles e se pasan ben. E agora vamos a entrar ao departamento de orientación. ¿Sí? Bos días. Hola, buenos días. Esta é a nosa orientadora Alba e nosa educadora social Vega. Buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, muy bien, aquí estamos trabajando un poquito. ¿Y cuál es vuestra labor? Bueno, pues en el Departamento de Orientación intentamos aconsejar a nuestros alumnos en todo lo que necesitan a nivel académico, a nivel educativo y bueno, a llevar a cabo las tutorías y todas las actividades del centro. ¿Y te gusta el centro en sí? Bueno, me encanta, me encanta. Es un centro muy chiquitito, muy acogedor y muy familiar, entonces estoy súper contenta de estar aquí. Hola Vega, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Bien. ¿Y cuál es tu labor? Bueno, yo soy la educadora social del centro y aquí en el departamento de orientación, pues cualquier problemática social que tengan los alumnos, pues estamos a su disposición. ¿Y tú llevas un poco más en el centro ya que Alba? Sí, yo llegué en mayo del año pasado, en mayo del 2019. ¿Y con respecto a otros centros, te gusta este? Sí, me encanta. Es un centro muy pequeño, muy acogedor y tenemos a los alumnos muy arropados y bueno, muy pendientes de ellos, porque como son poquitos, pues tenemos esa disponibilidad. Muchas gracias las dúas. Bueno, aquí como podéis ver están as clases de primeiro A e primeiro B, que están agora en inglés e en lengua, e ao final deste pabellón vamos encontrar jefatura de estudios, onde está nosa jefa de estudios Nave. Bos días, Nave. Hola, buenos días, Laura. ¿Cuál es tu función aquí? Mi función aquí, bueno, soy la jefa de estudios, entonces con el resto del equipo directivo de María José y de Elsa velamos por el buen funcionamiento del centro, a nivel de programaciones, a nivel de convivencia, a nivel de profesorado y bueno, pues los problemas que van surgiendo vamos intentando resolverlos. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí?
Vine en el año 2008, fue mi primer destino definitivo, así que ya llevo 12 años. ¿Y te gustaría aprender el fala algún día? Me encanta, la verdad es que tengo que deciros que me dais mucha envidia. Intento hacer un curso cada año, pero ya sabes, Laura, que si no se practica al final se acaba olvidando. Me encanta intentar falar, pero a veces falo, a veces me invento palabras, entonces pues hay que hacerlo más a menudo, me encantaría. A verdade é que así empezamos todos. Sí. Moitas gracias, Nave. Adiós. Agora volví a pasar con meu compañero Iván, que os vai a presentar o que queda do instituto. Hola, bons días, soy Iván e agora vos vou ensinar unha parte do patio. Vinde conmigo. Seguidme. Bueno, pues aquí é onde vimos nos recreos a xogar. Como veis aí hai unha canasta e, bueno, aquí tamén xogamos a veces ao balón. Y o patio é algo pequeno, pero ahora como nos van a construir aí atrás, non se ve, pero nos van a construir atrás un instituto, bueno, y estamos esperando. Seguidme que voy a presentar ahora outro pabellón, o de música, con máis aulas. Vinde conmigo que vos va a ensinar a aula de desdoble. Eso básicamente lo vamos a ver también en clase. Hola, Fran, ¿se puede pasar? Buenos días. Sí. Fran, ¿me puedes explicar un poco qué haces aquí en esta clase? Bueno, ahora estamos en clase de teoría de electrónica. Nosotros solemos estar en el taller haciendo práctica, pero está ocupado ahora por FPP1 y ahora estamos viendo aquí unas cosillas en la pantalla. Ah, vale. ¿Tú entendís a fala o falas a fala o más? Entenderla entiendo un poquillo, pues ya llevo aquí un año y pico y bueno, escucho y se me queda, pero no hablo la fala. Me encantaría, pero no la hablo. Ah, vale, Fran, muchas gracias. Adiós. Vinde conmigo que os va a enseñar a aula de música, donde también se suele grabar aquí Radio Sálima. Y como veis, ahí está Carlos, que es un de los representantes de Radio Sálima, y vamos a entrevistarlo. Hola, Carlos. Hola, Iván. ¿Qué haces tú aquí en esta aula? Bueno, pues yo soy el coordinador de la radio del centro y este es nuestro estudio de radio. Es un estudio de radio, bueno, donde intentamos fortalecer el vínculo dialectal que tiene el entorno con el centro. Y bueno, y hacemos muchos programas de radio, ya llevamos varios años y estamos muy orgullosos de tener este aula. ¿Y en algún de esos programas de Radio Sálima faláis a fala o algo por estilo? Sí, los alumnos hacen muchos programas en su dialecto materno porque creemos que, bueno, que podemos potenciar así no solo el dialecto, sino su competencia lingüística. Hola, boas. Os voy a enseñar o pabellón de FP y a biblioteca. Sígueme. Bueno, este es el taller. Aquí está Cristóbal. Buenos días, Cristóbal. Buenos días. Cristóbal, ¿tú qué clases emprendes aquí en un taller? Yo el módulo de electricidad y el módulo de telecomunicaciones. ¿Y tú entiendes la fala? Entiendo un poco, no mucho, pero algo sí lo entiendo. ¿Y te gustaría falar a fala o...? Sí, me encantaría. Tú sabes que hay 3 falas de Eljas, San Martín y Valverde, ¿no? Sí, algo había escuchado. ¿Tú cada fala que más entendís? ¿Valverde, San Martín o Eljas? La de Eljas. La de Eljas. Ah, vale. Bueno, adiós, Cristóbal, muchas gracias. Adiós. Ahora vamos a la biblioteca. Sígueme. Bueno, mira, a la biblioteca. Aquí ahora mismo están dando clase. Hola. Bueno, ya chegou o momento de fechar o noso reportaje na nosa biblioteca. Aquí, a parte das funcións de biblioteca, tamén temos que impartir clases e utilizala para distintas charlas todos os anos, como as de ADETAEX, a GER ou a Fundación Triángulo. Por outra parte, tamén nos vale para as exposicións e os proxectos de clase. Todos os anos fixemos algún proxecto, por exemplo, como de Principito, ou este ano como de Leonardo da Vinci. Como veis, todas as instalacións están moi aproveitadas. Espero que vos haya gustado o noso centro. Hasta sempre. No, hasta siempre. Muchas gracias a la gente. Vuestro centro. Sí. Muy entretenido el centro y la vida ahí en el Valle de Jalama, en el Val do Sálima. Por lo menos hemos aprendido a falar un bocadillo, es que me voy con el portugués, un poquillo. Es que hasta ahora hay hambre también. Me voy al portugués, ¿verdad?
Y por lo claro que vos días, vos noitis, vos tardis, son cosillas que podemos aprender porque, bueno, somos muchos los que en vez en cuando tiramos para allá arriba y nos vamos de bureo, allí a la Sierra de Gata, de turismo, y, hombre, pues empatizar un poquito con los habitantes, con los falantis, ¿verdad, Dani? Nunca está de más, ¿no? Nunca está mal. Es que a mí lo que me queda por lo claro con el reportaje es que eso, que a la gente que preguntan, en que no fala, ¿no? Pues le gustaría, ¿no? Hasta en francés había una chica ahí diciendo eso, claro. oui, oui. Sí, pues vamos a saludar a la directora del IESO Valdesálima, a Elsa González. Buenos días, Elsa. Buenos días a todos. Buenos días, Elsa. Y gracias por ser nuestros ojos en el Instituto Valdesálima y hacernos este reportaje precioso en la lengua de los 3 lugares. Sí, muchas gracias a vos por invitarnos a vuestro programa. Feliz día de la lengua, Mayri, Elsa. Feliz día. En eso estamos, para celebrarlo y para que se dé visibilidad a nuestra lengua materna. Eso es. Porque lo que será complicado, Elsa, tú como directora, claro, habrá muchos profesores que vayan y vengan, que no sean de allí, ¿no? Y es difícil trabajar, que todos trabajen con los chicos en el idioma materno, ¿no? Sí, es cierto. Es uno de los obstáculos que encontramos todos los años, lógicamente, porque es verdad que es un centro pequeño, que estamos, pues ya sabemos, un poco alejados de las urbes, ¿no?, de las zonas céntricas, y bueno, el profesorado es cierto que muchas veces a lo mejor no ha escuchado ni hablar de esta singularidad, pero sí que se muestran súper dispuestos desde un principio. De hecho, todos los años estamos proponiendo un curso de FALA a inicio de curso, y sí que se lanzan, ¿no? Los chavales te suelen mirar raro porque como ellos te identifican con el castellano, pues les cuesta también dirigirse a ti en su lengua. Ajá. Entonces, eso es lo que a lo mejor no invita tanto a que el profesorado, a su vez, se dirija a ellos en FALA, ¿entendéis? Bueno, claro. Uno por otro y la casa sin barrer, ¿no? Alguien tiene que empezar. Uno por otro y la casa sin barrer, pero y Elsa, ¿cuál crees que sería el camino para que tanto los profesores como los alumnos falasen en Mañego, en Lagarteiro, en Valverdeiro, ahí en las aulas? Es una muy buena pregunta, es algo que nos estamos planteando desde un principio. ¿Cuál es el motivo? A ver, ¿cuál puede ser la solución? Pues creo que ya se están empezando a dar unos pequeños pasos. Es cierto que, bueno, que aparte de lo del curso que se está realizando a principios, en septiembre, octubre, pues además se está intentando que se incluya en el estatuto, ¿vale? Como, pues eso, como una lengua vehicular. Y en el estatuto de autonomía. De autonomía de Extremadura, ¿vale? Sí. Para poder después solicitar pues que parte del currículo se pudiera dar en la lengua materna. Ajá. Y tener pues eso, pues una persona que fuera un poco el representante de la FALA y que bueno, que permitiera pues a los chavales escuchar su parte de sus asignaturas pues en su lengua materna. De hecho, nosotros, como hemos escuchado en el reportaje, ya llevamos unos años trabajando por proyectos en ABP. Y sí que muchas de las actividades que hacemos se hacen en su lengua materna. Entonces, para ellos también es una satisfacción poder ver que se les está dando esa categoría, ¿no?, de lengua, de oye, que lo nuestro también es importante, que tenemos que hacer que no se pierda, ¿no? Eso es. Elsa González, un beso enorme para todo el Valdesálima. Muchas gracias. Los alumnos aventajados, claro que sí. Un vecino. Un vecino. A todos. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. A ver, tenemos las enteraciones, ¿no? Claro. No nos pueden faltar. No, nuestro Juan Francisco Reina ha preparado muy bien, como cada viernes, las enteraciones. Reina, a las buenas, palantri. A los buenos días, collazo. Esta semana el sector agroganadero convoca un protesto este viernes a Mérida. Las asociaciones convocantes, la Unión, ASEPRES y la Asociación del Valle del Jerte, aseguran que no van a Mérida para carnearse. La Unión Europea recuerta las subvenciones al sector en todos los países, con protestos de tierratenientes y campesinos que llegan a la capital comunitaria. Los pueblos extremeños en que no ha nacido casi que ningún crío se tiplan. Huélaga y Cachorrilla, los pueblos andimás y menos criaturas tienen nacencia. Esmienzan los carnavales y antruajos urbanos y puebreros por todo el país. Murgas, comparsas, jorramachos y jateaos alegran el festival de la remoación que nos encarregila para la primavera. Canal Extremadura Radio, porque Extremadura es la su cultura.
Muchas gracias, Juan Francisco. Y por supuesto que en el carnaval también se ha colado nuestra forma de hablar, ¿no? Hombre, pues lo claro que sí. Dani, una comparsina de aquí de Mérida, que se llaman Las Iguales, pues ha canturreado una mijina en Castujo. Sí, ayer era fantástico escucharlas. Sí. Así cantaban a Extremadura en su propia lengua. Fruto negro, el de tu olivar. Extremadura, te siento latir. Mi canto en Castujo pa' ti. Que tu verde se apague por fin. Mayra Gila, ya luego ya es tarde para arrepentir. Tierra maltratada, mis ojinos hoy lloran por ti, que tu luz, tu suelo y tu vino me enamora desde que nací. Mi gente hoy alza su voz, que fala para protestar, por ser esa eterna olvida de este país. Extrema, tus noches friagas de invierno resistirán a los cuentos del que te quiere engañar. De hachas y higueras, de gente recia que escucha embustes inalcanzables. De hachas y higueras, de gente recia que escucha embustes inalcanzables. Ay, qué bonito. Las Iguales que cantan fenomenal, ¿eh? Repolío. Dani, Sí. ¿te peta esto? A mí todo lo que son extremeños, ya sabéis que... Qué bonito suena y qué bien cantan ellas. Mayria Gila, Los Misoginos, no podía faltar Hachas y Higueras, tu R. Bueno, esta noche, después de los Morancos, después del pregón de los Morancos, sabremos cómo han quedado en la final, ¿no? Sí. Las ahí comparsas se y va a las chirigotas saber. de Mérida. Estarán ahora con un come a ver cómo queda, porque En luego fantástico. que para nosotros las iguales son las primeritas de todo. Además que sí. Dani, un besito, buena semana. Lo mismito para vosotros. Lo mismito. Muchas gracias, Collazo. Abrazo re fuerte. Juan Pedro se está partiendo de risa ahí, Dani, ¿eh? Se ríe porque le ha mandado un vecino. Ah, pues le manda un vecino a esa regla. Está cariñoso, está muy carnavales. Aquí se manda Ya esto de mandar vesinos a la chica y abrazos para los chicos, eso ya queda muy antiguo. Es verdad. Ahora me pongo celoso yo. Eso ya queda muy viejo, hombre. A veces resulta que los hombres no hemos besado toda la vida. Hombre, claro, pero qué tontería. Aquí hay que besar donde sea, no importa. Y abrazar los árboles. Venga, Collazo, que vamos a conectar Agilando. con Carmele Pellitero. Muchas gracias, Juan Pedro. Que está Carmele Pellitero siguiendo a los agricultores extremeños que están en Mérida.